En este video vamos a explicar acerca de los grupos sanguíneos y la incompatibilidad sanguínea, ¿no? Justamente es un tema muy relevante, ¿no? Justamente para el tema, ¿no? De los grupos sanguíneos, que mucho se habla de ello, ¿no? De qué tipo de grupo sanguíneo eres, si soy A, si es B, si es O. Hasta en las costumbres, en ciertas culturas, ¿no? Se ha evidenciado también que usan, ¿no? Los tipos sanguíneos, ¿no? Para encontrar parejas, por ejemplo, en el lado asiático, ¿no? Vemos que en ciertas ocasiones se pregunta sobre el tipo sanguíneo para ver la compatibilidad, ¿no? Más que todo si hay compatibilidad entre ellos. Entonces es un tema interesante y bonito, ¿no? Hablar sobre grupos sanguíneos y compatibilidad sanguínea, ¿no? Vamos a hablar más que todo acerca de los grupos sanguíneos más relevantes, sobre los sistemas más relevantes, ¿no? El sistema ABO y el sistema RH, ¿no? Que la mayoría de nosotros conocemos, ¿no? Porque en general hay distintos tipos de sistemas, ¿no? El sistema KEL, el sistema KIT, el sistema Duffy, entre una serie de sistemas, ¿no? De que producen también sus antígenos, pero que no son muy relevantes, ¿no? Para el tema de las transfusiones sanguíneas, porque no son muy inmunogénicas, ¿no? No van a producir esta reacción que sí se produce con estos antígenos, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar, ¿no? Con el sistema ABO. Aquí podemos ver, ¿no? Prácticamente la estructura, ¿no? Del sistema ABO y los grupos, y vemos cromosomas, entre otras cosas, ¿no? Entonces empezamos con este cuadrito de acá, ¿no? No quieren primero la estructura, sino este cuadrito de acá para orientarnos mejor y ver que hay cuatro tipos de grupos sanguíneos, ¿no? Como nosotros conocemos en el sistema ABO. El grupo sanguíneo A, cuando mi tipo de sangre es A. Grupo B, cuando mi tipo de sangre es B. El grupo AB, cuando mi tipo sanguíneo es AB. Y el grupo O, cuando mi tipo sanguíneo es O. Entonces, en el tipo A yo voy a tener mi tipo de eritrocito, como vemos aquí. Los antígenos que yo voy a presentar cuando soy de tipo A, voy a presentar antígeno A. Si bien es cierto, se le llama antígeno o también se llama aglutinógeno, porque justamente este va a ser la causa de que se produzca aglutinización, ¿no? Para que se aglutine la sangre, pero justamente le podemos decir antígeno más práctico o aglutinógeno. Y en este caso, como yo tengo antígeno A en la superficie del eritrocito, ¿cuáles son los anticuerpos presentes en la sangre tipo A? Va a ser anti-B. Yo no voy a tener anticuerpos contra mi mismo antígeno, porque si yo tuviera anticuerpos anti-A y yo soy de tipo A y tengo presente antígenos A en mi superficie, ¿qué va a suceder? Pues si yo tengo anticuerpos contra el mismo antígeno que yo tengo, van a atacar a mis glóbulos rojos, a mis eritrocitos, y va a producir una hemólisis, ¿no? Justamente esto es lo que ocurre en las transfusiones sanguíneas, ¿no? Cuando se equivocan de sangre, cuando hay una mala organización, no hay un buen tipificación, ¿no? de la sangre. ¿Qué sucede? Va a haber esta reacción. Pero naturalmente nosotros no vamos a presentar esos anticuerpos. No vamos a tener los anticuerpos anti-A si yo tengo el antígeno A. Voy a presentar anticuerpo contra otro antígeno que yo no tenga en mi cuerpo. Entonces sería un anticuerpo B. Si yo tuviera antígenos, anticuerpos contra propios antígenos, sería una enfermedad autoinmune, que no es el caso, ¿no? Mis anticuerpos me atacan, por eso autoinmune, pero no es el caso. Yo voy a tener anticuerpos contra lo que yo no tengo. Luego está el grupo sanguíneo tipo B, ¿no? Que voy a tener, vemos en superficie de la membrana eritrocitaria, vemos a los antígenos B. Aquí vemos, ¿no? De color verde en toda su superficie. Entonces eso quiere decir que yo voy a tener anticuerpos contra el A, anti-A. Si yo soy el grupo sanguíneo tipo AB, mira, AB, eso quiere decir que voy a tener tanto antígenos del A como el antígeno del B, vemos, ¿no? De celeste y de verde. Voy a tener en su superficie ambos antígenos. Y si yo tengo tanto antígeno del A y del B, entonces ¿qué anticuerpos voy a tener? No voy a tener ninguno, pues si yo tengo algún anticuerpo contra alguno de estos antígenos se va a producir la hemólisis y eso no es lo que quiero que se suceda. Entonces, naturalmente yo no voy a tener anticuerpos contra mis propios antígenos. Entonces, el grupo AB no tiene ningún anticuerpo. ¿Y qué sucede en el grupo O? Vemos que está calato, ¿no? Parece que el eritrocito está desnudo, ¿no? Tiene sus clásicas, ¿no? Antígenos. ¿Qué sucede? En este caso, en el tipo O, no presenta antígenos, no va a presentar ningún tipo de antígenos, está desnudo, podemos decirle, ¿no? No tiene ningún tipo de antígenos. Entonces, si yo no tengo ningún tipo de antígenos, obviamente, ¿no? ¿Qué anticuerpos voy a tener? Anticuerpos contra lo que yo no tengo. ¿Y qué anticuerpos? Anti-A y anti-B. Muy en claro esto, que el grupo O va a tener anticuerpos contra el A y el B, pero no tiene antígenos contra nada. El grupo AB, anticuerpos contra nada, y el O, antígenos contra nada.
aclarar eso, que no presentan, justamente esto es muy relevante para hablar con la compatibilidad sanguínea posteriormente. Ahora aquí vemos la estructura, ¿no? Vemos una serie ¿no? De una estructura rara, ¿no? De galactosa, el amarillo es N-acetilglucosamida, otra galactosa que es verde, rosado vemos fucosa, de ahí vemos otra molécula en otro cambia. ¿Qué sucede? ¿Qué es esto, no? ¿Qué podría ser esto? Más que todo es la estructura del antígeno a nivel de moléculas de azúcares, ¿no? De los azúcares que podemos ver aquí. Entonces, cómo podemos orientarnos más sobre esta estructura? Podemos ver aquí en este cuadrado que vemos un cromosoma, ¿no? Que vemos cromosoma 19. ¿Qué hará ese cromosoma 19? Pues en el cromosoma 19 hay un gen que se llama gen FUT1, el alelo H de ese gen, que va a codificar para que se produzca una enzima que es la fucosiltransferasa. ¿Y qué hace esta fucosiltransferasa? Lo que va a hacer es transmitir una molécula de fucosa a la estructura que ya tenemos, ¿no? Entonces acá si vemos acá también galactosa, N-acetilglucosamida y galactosa, una fucosa, mira, molécula de fucosa. En el B también, mira, igual la misma estructura, galactosa, N-acetilglucosamida, galactosa. Mira, otra fucosa. Y en el A igual, ¿no? Entonces vemos que la fucosa está presente en las tres. Y aquí también, ¿no? Galactosa, N-acetilglucosamida, galactosa. La fucosa se une. Justamente este cromosoma 19 y el gen FUT1 y alelo H lo que va a incidir es que la producción de la enzima fucositraferasa para que se una una molécula de fucosa a la terminación de la galactosa. Y en este caso, ya con esta transmisión de esta fucosa vamos a formar el antígeno H. Recordad que este es el antígeno H. El antígeno H es la base, porque podemos ver que esta estructura va a estar presente, ¿no? En tanto en la sangre A, en la sangre B. Entonces esta es la base. Justamente en el cromosoma 19 esta es la base del alelo H, la fucosiltraferasa que va a producir el antígeno H, ¿no? Producto de esta unión de la fucosa al último azúcar, ¿no? Que presente hasta el momento de la galactosa, ¿no? Entonces ya formando el antígeno H, acá no hablamos de antígeno H, aquí recién hablamos de antígeno H, que es la base, ¿no? Es la base de todo. Entonces, este antígeno H, ¿qué sucede para que se convierta en un sangre tipo A tipo B? Entonces tenemos justamente el cromosoma 9. En el cromosoma 9, el gen ABO, justamente del sistema ABO, el alelo A, va a producir una enzima que es la N-acetilgalactosamiltransferasa. Y esta N-acetilgalactosamiltransferasa, como su propio nombre dice, va a transferir, ¿no? Esta N-acetilgalactosamina. Y esta N-acetilgalactosamina se va a unir justamente a la galactosa y la fucosa. Vemos aquí en el grupo A, ¿no? Se une, se une. Entonces aquí vemos que prácticamente va a ser una adición de una molécula más que es la N-acetilgalactosamil. Y en el cromosoma, de nuevo el cromosoma 9, el gen ABO, el alelo B, en este caso vamos a una enzima de galactosamil transferasa. Transferasa de nuevo, ¿qué quiere decir? Que transfiere una de galactosamil. No, va a transferir una galactosa. Una galactosa al antígeno H. Entonces, prácticamente, como en este cuadro, ¿no? En la estructura, para el antígeno O no se transfiere nada. Si yo tengo el gen ABO en el cromosoma 9, voy a tener alelo O, no hay ni una enzima que se produzca para que se adhiera otro tipo de molécula. Entonces queda así como tal el antígeno H en el grupo O. Grupo B, la de galactosamiltransferasa, entonces añade una molécula de galactosa. Entonces vemos una molécula más de galactosa. En el grupo A, ya, N-acetilgalactosamiltransferasa, una molécula más de N-acetilgalactosamida. Entonces la única diferencia entre antígeno y antígeno es una molécula de glucosa, nada más. Es una galactosa y una N-acetilgalactosamida. Es lo único, es una molécula más de azúcar, perdón, es una molécula más de azúcar, nada más. Es una sola molécula la que diferencia entre un antígeno a otro. Y es justamente esa única molécula lo que hace que se produzca la reacción hemolítica cuando hay anticuerpos que reaccionen contra ellos. Mira, vemos, ¿no? Cómo es el cuerpo. Solo una sola molécula es lo que diferencia entre ellos. Entonces, existen tres alelos, ¿no? Para la expresión codificada en el cromosoma 9. Aquí vemos, ¿no? En el cromosoma 9, el ABO, el alelo A y el alelo B. Los genetistas lo clasifican como I, mayúscula A, I, B e I, O. Aquí no está el O porque el O no produce ningún tipo de enzima, porque se queda en antígeno H. Entonces no está especificado en este cuadro, pero sí existe el alelo O. Entonces son tres alelos, el IA, el IB y el IO. Pero este es más que todo la expresión para los genetistas, ¿no? Para las investigaciones.
Pero para fines prácticos nosotros lo definimos como A, B y O. No le decimos y A, y B y O, genotípicamente hablando. Entonces, como cada persona tiene únicamente dos conjuntos de cromosomas, solo uno de estos alelos está presente en cada uno de los dos cromosomas. Es decir, yo voy a tener expresión en dos nueves, ¿no? En dos cromosomas 9, como tengo dos conjuntos de cromosomas. eh, ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy a tener, entonces, como yo tengo dos conjuntos y existen tres alelos, matemáticamente haciendo una combinación existen seis combinaciones posibles de alelos, ¿no? ¿Cuáles son estas, no? Ya incluyendo el OO, el OA, el AA, el OB, el BB y el AB. Entonces, ¿qué nos quiere decir esta expresión de alelos, no? Esta son la expresión genotípica. Entonces, esta expresión genotípica me dice que si yo tengo un alelo O y otro alelo O, no voy a tener ninguna enzima que me va a producir que va a adherir otra molécula. Entonces, yo soy sangre tipo O. Si es OA, yo no voy a, yo no- el O no va a producir ninguna enzima, pero el A sí. El A, como vimos, va a producir la N-acetilgalactosaminotransferasa, entonces se va a formar una molécula más de N-acetilgalactosamina. Ah, yo soy tipo A, entonces. Ah, tipo A. AA, obviamente, tipo sangre A. O B, el O nada, pero el B sí, ya tipo de sangre B, o representar los antígenos B. BB, obviamente, el sangre tipo B. Y el AB, yo voy a tener N-acetilgalactosaminotransferasa va a transmitir una molécula de N-acetilgalactosamina y en el B, D-galactosaminotransferasa una molécula de galactosa. ¿Qué sucede en este caso? En este caso voy a hacer un sangre tipo AB, como vimos acá, ¿no? Sin sangre tipo AB. Es muy importante especificar, ¿no? Que estos son de tipo codominantes. ¿Por qué codominantes? Porque si yo expreso AB, no hay una dominancia por uno de ellos. O sea, esta expresión de estos alelos son codominantes. Si yo tengo el A y el B, van a expresarse ambos. Si yo tengo A, obviamente el A. Si yo tengo O y A, se va a expresar tanto el O y el A, pero el O no expresa nada, entonces igual el A está presente. Eso quiere decir codominancia. No hay una dominancia por uno, ¿no? Si fuera dominancia, o sea, una dominante, en el caso por ejemplo, el O A fuera dominante el AB solo se expresaría el A. Por ejemplo, el OA solo se sería, bueno, en este caso sí es el A, porque el O no es nada, ¿no? Pero en el caso del AB habría dominancia de uno de ellos y solo se expresaría uno. Pero no, son codominantes, ¿no? Entonces, más que todo esto sería la explicación, ¿no?, del sistema AO a nivel estructural, molecular, ¿no? Y cómo es que, por qué es que se producen anticuerpos y antígenos. Bueno, los anticuerpos se van a explicar más adelante, pero más que todo esto incidimos en la estructura, ¿no? Y en los cromosomas donde se expresan todo ello, ¿no? Esto es más que todo la base del sistema AO. Entonces aquí vemos un cuadro un poco más complejo, ¿no? Acerca del sistema ABO. Bueno, es similar, este cuadro que vemos es similar porque hablan sobre los genotipos. Mira, está el antígeno H que dije que es la base, y el genotipo A y el genotipo AO va a expresar el antígeno A y el fenotipo A, ¿no? Recordar que genotipo y fenotipo es distinto, ¿no? Fenotipos, como nosotros le llamamos, genotipo es para la parte genética, ¿no? Y por fines prácticos se dice AA, no se dice IA, sino sería IA, IA, y acá IA y IO. Pero dejémoslos como AA y AO. BB y BO, antígeno B, sangre B. Genotipo AB, antígeno AB, fenotipo AB. Y el OO, antígeno H, porque no va a producir ningún tipo de antígeno, o sea, está el antígeno H como tal, el antígeno H el precursor, y va a ser un fenotipo O. Pero aquí vemos otra cosa, ¿no? Sustancias precursoras, vemos otro genotipo. Aparte de los genotipos ya explicados acá, ¿hay más genotipos? Sí, hay uno más. ¿Cómo es que cree que se produce este antígeno H? Pues tiene que haber una expresión en en el ADN, no en un cromosoma. Entonces, el genotipo tenemos a genotipo HH o genotipo H mayúscula, H minúscula o genotipo H minúscula, H minúscula. En estos casos, es dominancia. No es codominante, sino es dominancia, ¿no? ¿Y dominancia por qué? Porque si es H mayúscula, se va a expresar el antígeno H. Aquí, H mayúscula y H minúscula, se va a expresar el antígeno H. Hay una expresión dominante del H mayúscula. Y con esto ya tenemos todo lo demás. Pero si es H y H minúscula, no hay H mayúscula, ¿eso qué quiere decir? Que no se va a expresar el antígeno H. Es correcto, no se va a expresar el antígeno H. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Si yo tengo dos minúsculas, no va a haber antígeno H. Uy, entonces, si yo no tengo esto, no va a producirse nada de esto. Efectivamente, si yo no tengo el antígeno H, no se va a producir nada de lo que tenemos más adelante.
porque esta es la base. Entonces no tenemos la sustancia precursora. Cualquier genotipo de ABO nos va a dar igual. Podemos tener genotipo A, A, O, B, 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 O, A, B, pero no se va a unir porque no tenemos el antígeno H. Entonces la sustancia precursora se va a quedar como sustancia precursora. Y en estos casos, ¿qué va a pasar? Entonces vamos a tener el fenotipo OH o más llamado el fenotipo Bombay. Este es el tipo de sangre más rara que existe en el mundo. Este es el tipo de sangre más raro que existe en el mundo. Para encontrar una persona con fenotipo Bombay es muy, muy raro, es muy infrecuente. Es casi inexistente, se podría decir. Hay un caso en la India, ¿no? Se encontró primero en la India, por eso es que tiene el nombre Bombay. Se halló justamente, se hizo el análisis genético y se halló esto. Es la persona de la India que tiene el fenotipo Bombay. Se encontró también un caso, no me acuerdo el año exacto, pero 2005 por ahí en Colombia. En Colombia hubo un caso de una niña que necesitaba transfusión de sangre de tipo Bombay. Entonces, este tipo de sangre es muy, 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 muy rara. Es la sangre más rara que existe, es recordar que es la sangre más rara. Entonces aquí tenemos los azúcares específicos del sistema ABO, ¿no? Ya para volver a repetir, ¿no? El grupo sanguíneo A va a tener N-acetilgalactosamina más fucosa, B, galactosa más fucosa, recordad que la fucosa va a estar en todos. El O, fucosa, se quedó en fucosa, no se añade nada más porque no hay una enzima que añade otro tipo de molécula. Y en la B va a tener de tanto el A y el B, ¿no? Vemos, va a tener de los dos. Aquí justo totalmente está la incidencia, ¿no? Dependiendo de raza o grupo étnico, ¿no? Y el fenotipo, cuál es lo que hay más, ¿no? Aquí vimos un estudio en una cierta cantidad de personas. Aquí vemos el N, que sería la población estudiada. De blancos no hispanos se estudió una buena cantidad de personas, ¿no? 2.215.623 personas. Y de ellos vemos que el fenotipo primordial o principal que se halló fue el tipo O, en 45, 45.2. De ahí siguió el A, de ahí el B y el AB. Pero si nosotros nos damos cuenta, en hispanos, negros no hispanos, asiáticos, indígenas norteamericanos, siempre el más común ha sido el O. De ahí sigue el A, de ahí sigue el B y por último el AB. Entonces, esto más que todo tiene una distribución mundial. Casi siempre vamos a encontrar, por no decir siempre, vamos a encontrar esta distribución, ¿no? El O va a ser el más común. De ahí, en segundo lugar está el A, en tercer lugar el B y por último está el AB, sin contar el Bombay, ¿no? Porque el Bombay casi no existe. Entonces, ese sería más que todo la incidencia según el grupo sanguíneo, ¿no? El O primero, el A segundo, el B tercero y el AB cuarto. Y aquí tenemos una imagen, ¿no? Unas estructuras medias raras, ¿no? Que pueden decir, ¿qué es esto, no? Estos justamente son los antígenos. Este muy bien podría ser un antígeno A, un antígeno B. ¿Y por qué hay distintos tipos de estructuras? ¿Por qué hay distintos tipos de conformación, no? Esto más que todo va a ser los tipos, tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 5. El tipo 4 no existe en los antígenos de los grupos sanguíneos, la conformación como tal. Entonces vemos, ¿no? Que la única diferencia es en la parte N terminal y C terminal. En tipo 1 el N terminal está fuera de la membrana de la bicapa lipídica del eritrocito y el C terminal va a estar adentro. Entonces este va a ser intraeritrocitario, este extraeritrocitario. Más que todo eso va a ser la diferencia, ¿no? Y la conformación. En el tipo 2 va a ser al revés, el C terminal va a estar afuera y el N terminal va a estar adentro. En el tipo 3 vemos que ingresa, sale, ingresa, sale, ingresa, sale. El N y el C van a estar adentro. Hay otra conformación donde el N va a estar afuera y el C adentro, y el tipo 5 el N va a estar afuera. Pero más que todo importan estos, ¿no? Estos antígenos, justamente acá está, ¿no? Es la conformación del antígeno, cómo está estructurado. Pero todos estos van a provocar la reacción inmunitaria si hay una incompatibilidad entre sangres, ¿no? Esto más que todo es para que sepan, ¿no? Cómo es que está conformado a nivel molecular, ¿no? A nivel ya ver la estructura del antígeno. Ahora, si bien es cierto, hablamos de los antígenos y anticuerpos, antígenos también llamados aglutinógenos y anticuerpos llamados aglutininas, de 2 a 8 meses después del nacimiento, el niño empieza a producir aglutininas o anticuerpos contra el antígeno que no está presente. Es decir, yo no voy a producir anticuerpos desde que yo nací, desde que justamente el bebé sale, ¿no? Y está ya, da a luz, el bebé sale, en los primeros días de vida no voy a tener anticuerpos, ni siquiera las primeras semanas,
sino de 2 a 8 meses recién se ve títulos de anticuerpos en la sangre del recién nacido. Entonces aquí vemos una gráfica muy bonita, estructurada, ¿no? Del libro de Guyton. La definición no es muy buena, pero se llega a alcanzar a ver que en el eje Y vemos los títulos medios de aglutinación y en el eje X la edad de las personas en años. Entonces aquí en la gráfica, la línea azul, la curva azul, lo que nos va a mostrar es las aglutininas anti-B en los grupos sanguíneos A y O, ¿no? En el grupo sanguíneo A y O va a tener aglutininas o anticuerpos contra el B. Y vemos que estos títulos van a elevarse, ¿no? No tan altos como en la curva roja, que en este caso son los anticuerpos contra el A, en los grupos sanguíneos B y O. Eso quiere decir que hay una reacción un poco más pronunciada. Si yo tengo una incompatibilidad de sangre, justamente, si yo soy tipo B y voy a recibir sangre tipo A, mis anticuerpos justamente del B y del O van a ser más exacerbados en el caso de que yo reciba esta incompatibilidad, esta mala transfusión, en el caso de que se dé, ¿no? Pero aquí lo importante no es tanto ello, ¿no? Lo importante que quiere esclarecer esta gráfica es que la concentración máxima alcanza los 8 o 10 años. Vemos que aproximadamente el pico, tanto de ambas, va a alcanzar en 8 o 10 años. ¿Y qué sucede? Declina a lo largo de los años restantes en la vida. Si vemos, es cierto, conforme la edad pasa, los niveles de anticuerpos van disminuyendo. Y esto es normal, esta es una caída normal de anticuerpos, no solo de los anticuerpos contra los tipos de sangre, sino también anticuerpos en general. Porque si bien es cierto, ese es el proceso natural de envejecimiento del cuerpo, ¿no? La inmunosenescencia, también el sistema inmune también se envejece. Y vamos a tener una inmunosenescencia. Es por ello que cuando las personas ya de avanzada edad que tienen una infección no desarrollan un cuadro febril como es de costumbre, ¿no? Nosotros cuando nos infectamos con algún tipo de bacteria o virus vamos a tener un cuadro febril, ¿no? Vamos a hacer fiebre y todos los síntomas de un cuadro infeccioso. En el caso de un anciano ya de edad avanzada, no va a presentar un cuadro febril. Y esto más que todo va a ser justamente por la inmunosenescencia característica y notable de una persona ya de edad avanzada, ¿no? Y esto también se ve justamente en los anticuerpos contra los grupos sanguíneos. Ahora, aquí tenemos, ¿no? La compatibilidad entre el receptor y donante. Este cuadro es muy bonito porque nos evidencia de manera bien práctica, ¿no? Que si vemos aquí, el donante es el que da y el receptor es el que recibe la sangre. Entonces el donante, que vemos el O, vemos que el receptor, entonces el O le va a dar a la B, check. Al B, el O le da al B, también check. El O le da al A, también check. El O le da al O, check. Mira, tengo check en toda la línea en el donante de O. ¿Eso qué quiere decir? Que el O es el donante universal. No olvidar ello, que el O es el donante universal. El O le puede donar la sangre a cualquier tipo de sangre. Es muy importante incidir en ello, ¿ah? Recordar que el O es el donante universal. Y justamente en circunstancias en donde yo tengo que darle algún tipo de sangre y de manera inmediata y no puedo hacer la reacción o no puedo tipificar, ¿no? qué tipo de sangre es, no viene el familiar que me diga qué tipo de sangre es, yo no puedo hacer el análisis, entonces tenemos que hacer una transfusión sanguínea inmediata, la hemorragia es muy profusa, entonces ¿qué hacemos? Le damos un donador universal de tipo sangre O, le damos O porque sabemos que le podemos dar a cualquiera de estos tipos de sangre. Ahora, en este cuadro lo otro importante es ver el receptor. Si vemos el receptor AB, vemos donante O, check. AB, el donante me da el A, sangre, bacán. Me da el B, la sangre, bacán. El AB me da la sangre, el mismo tipo de sangre, bacán. Eso quiere decir que el receptor es el receptor universal. El AB puede recibir sangre de cualquier tipo de sangre. El AB no le importa qué sangre sea, me puede dar de lo que sea al AB. El AB recibe todo, como puede decir, ¿no? El ave es, de manera coloquial, el ave es un buen pobre, ¿no? Recibe de todo. Le da igual lo que sea el ave. Pero esto no sucede si yo soy O. Si bien es cierto, el O es el donante universal, el O es, digamos, el O es el pudiente que regala a todo el mundo, pero él no le gusta recibir, ¿no? Él solo ve a su propia gente, al O. El O, si bien es cierto, su donante universal no va a recibir de ningún otro que no sea O, porque yo en el O tiene antígenos contra todas
contra todos los otros, porque anticuerpos, pero anticuerpos contra todas las otras sangres, porque yo no tengo antígenos, el no tener antígenos tiene anticuerpos contra todas las otros tipos de sangre. ¿Qué quiere decir? Que tristemente el O es el único que le puede donar al O. Y vemos el A va a recibir del O y del A, y el B va a recibir del O y del B, ¿no? Aquí vemos de nuevo, ¿no? El A del A y del el donador, bueno, el AB recibe de todos. Esto está en portugués, si no me equivoco, doador, recibidor. AB al AB y el O a todos, ¿no? Y el O solo recibe del O. Y ahora esta parte es, bueno, justamente llegamos a la parte donde si yo recibo una transfusión sanguínea, bueno, como dice en este gráfico, si mezclamos sangre de grupo A con sangre de grupo B, aquí vemos que este es un sangre tipo A y yo le estoy transfundiendo sangre tipo B. ¿Qué sucede? Que justamente va a haber anticuerpos contra el grupo, no, es al revés, ¿no? Si me como sangre el grupo A con sangre, es grupo sangre A, ¿no? Es grupo, le estoy dando grupo sangre A y va a tener anticuerpos contra el B, pero yo soy B. Entonces esos anticuerpos anti-B que justamente están entrando van a interactuar, ¿no? Más que todo el anticuerpo B contra los antígenos B. ¿Y qué va a ocurrir? Acá una hemólisis, destrucción del hematín. Va a haber una hemólisis, ¿no? O puede ser al revés también, ¿no? Si yo soy sangre tipo A, voy a tener anticuerpos B. Y estoy dando sangre B, entonces antígeno B, mis propios anticuerpos B, es así, mis anticuerpos B van a atacar justamente con los antígenos B de la sangre B que estoy dando. Entonces va a ocurrir la hemólisis y destrucción del hematín, ¿no? Esta es una reacción clásica y bueno, justamente en la transfusión sanguínea, ¿no? Por un error o una mala tipificación ocurre esta reacción transfuncional, ¿no? Que si bien es cierto, o puede ser una, ¿cómo se llama? Una aglutinación temprana o una aglutinación tardía. ¿Y qué es lo que quiere decir esto, no? Bueno, más que todo la temprana, bueno, la tardía primero. Luego de estas, lo que va a pasar aquí es que estos anticuerpos B, que están uniéndose a los antígenos, no solo se van a unir a un solo eritrocito, estos anticuerpos B si son IgG, se pueden unir a dos eritrocitos. Si son IgM, se pueden unir a 10. Y por lo general son IgM. Entonces puedo unirme a 10 eritrocitos. Esos anticuerpos pueden unirse a 10. Tienen como acá más patitas para que se unan a otros eritrocitos. Entonces si más patitas, estos anticuerpos tienen más patitas para que se unen más, se van a formar un manchón, ¿no? Un acúmulo de eritrocitos. Entonces se aglutinan. Por eso se llama aglutinación, ¿no? Aglutinización porque se van a juntar justamente producto de este acoplamiento de anticuerpo antígeno. Y este anticuerpo puede acoplarse a 10 antígenos, entonces a 10 eritrocitos. Entonces se van a juntar un montón de eritrocitos y eso se llama el fenómeno de aglutinación, ¿no? Y este fenómeno de aglutinación va a estar dado más que todo por ello. Estos grupos van a taponar los vasos sanguíneos pequeños por todo el sistema circulatorio. Durante las horas o días siguientes, la deformación física de las células o el ataque de los leucocitos fagocíticos van a destruir las membranas de las células aglutinadas, lo que va a liberar hemoglobina al plasma y recibe el nombre de hemólisis, ¿no? De los eritrocitos. Justamente eso es lo que va a suceder. Pero esa es en la parte tardía, ¿no? Porque después de horas o días recién se va a producir la hemólisis producto de la deformación o del sistema fagocítico. Pero hay una hemólisis temprana o aguda, se puede decir también cuando se produce de manera inmediata la hemólisis de los eritrocitos en la sangre circulante, y en este caso los anticuerpos van a alisar los eritrocitos mediante la activación del sistema de complemento y la formación de un complejo de ataque a la membrana, también denominado complejo citolítico, que se introduce en la bicapa lipídica de las membranas celulares. Esta inserción crea poros de membrana, recordad que son permeables a iones y van a provocar la lisis osmótica de las células. Entonces, la hemólisis intravascular inmediata es mucho menos frecuente que la aglutinación seguida de una hemólisis retardada, porque no solo tiene que haber una concentración alta de anticuerpos para que tenga lugar la lisis, sino también que necesita un tipo de anticuerpo específico, que son las IgM. Estos anticuerpos se llaman hemolicinas, ¿no? Justamente porque hemos dicho que son las que se pueden unir a 10 eritrocitos, entonces puede haber una mayor lisis, ¿no? Entonces, tendría que haber una condición específica para que haya una hemólisis aguda. Por lo general es retardada, pero puede haber una hemólisis aguda si la cantidad de anticuerpos son intensas, ¿no? Y la cantidad también de,
de transfusión sanguínea, el volumen que ministremos también, ¿no? Ahora aquí vemos otra imagen, ¿no? Vemos los riñones, vemos, ¿qué es esto? Ahora los riñones también, sí, los riñones. Este producto esta incompatibilidad va a provocar también una insuficiencia renal. Si bien es cierto, la hemólisis, el producto de hemólisis va a liberarse de hemoglobina y si se libera hemoglobina, las células fagocíticas van justamente a la hemoglobina y va a liberarse la bilirrubina y si se libera la bilirrubina va a presentarse ictericia, ¿no? Va a presentar ictericia en los tejidos internos y en la piel, se van a colorar con este pigmento biliar amarillo. Pero, sin embargo, la función del hígado es normal, el pigmento biliar se excreta en el intestino por medio de la vía hepática, por lo que la ictericia no va a aparecer generalmente en un adulto a menos que se hemolicen más de 400 mililitros de sangre en menos de un día. Recordad eso, si yo encuentro ictericia en una reacción transfuncional, si el hígado está bien, eso quiere decir que se ha hemolizado más de 400 mililitros de sangre. Ojo. Ahora, con respecto a la insuficiencia renal, que justamente estábamos diciendo, eso es justamente respuesta de la transfusión sanguínea. Es uno de los efectos más mortales, sí, es uno de los efectos más mortales. ¿Por qué? Porque puede empezar en pocos minutos u horas y continuar hasta la muerte, ¿no? Que nos lleva a la insuficiencia renal, justamente la insuficiencia renal nos lleva a la muerte. ¿Por qué? Porque la reacción antígeno-anticuerpo puede ser resultado de tres causas. Eh, la reacción antígeno anticuerpo libera sustancias tóxicas en la sangre hemolizada que provoca una poderosa vasoconstricción renal. Va a haber una vasoconstricción renal. Luego, la pérdida de eritrocitos circulantes en el receptor junto a la producción de sustancias tóxicas de las células hemolizadas y de la reacción inmunitaria produce a menudo un shock circulatorio. La presión arterial disminuye rápidamente y se reduce el flujo sanguíneo renal y la diuresis. Luego, si la cantidad total de hemoglobina libre y liberada en la sangre circulante es mayor que la cantidad que se une a la aptoglobina, es la proteína de plasma que se une a las pequeñas cantidades de hemoglobina, gran parte de este exceso va a pasar a través de las membranas glomerulares, ¿no? Acá vemos hemoglobina filtrada reabsorbe en túbulos proximales. Y si la cantidad es todavía pequeña, puede reabsorberse a través del epitelio tubular en la sangre y no provocar daño. Pero si es grande en esos casos, solo se reabsorbe un pequeño porcentaje. Entonces el agua se va a continuar reabsorbiendo, lo que hace que la concentración tubular de hemoglobina aumente, tanto lo que precipita y bloquea mucho los túbulos renales, ¿no? Va a exceder la capacidad de reabsorción tubular en la hemoglobina filtrada y va justamente esto a ocasionar que se precipite y bloquee los túbulos renales. Entonces, si la vasoconstricción renal, el shock circulatorio y el bloqueo tubular renal va a provocar un conjunto una insuficiencia renal aguda. Y esa insuficiencia va a ser completa y no llega a resolverse, el paciente muere en el plazo de 7 a 12 días, como se evidencia, ¿no? En los casos de las transfusiones. Y a menos que sea tratado con un riñón artificial, ¿no? Entonces, hay que ver, bueno, acá como dice hemoglobinuria, ¿no? Producto de este exceso de hemoglobina vamos a encontrar hemoglobinuria, o sea, sangre en la orina. Este es un dato característico. Si yo veo que hay sangre a nivel de la orina, cuando estoy transfundiendo sangre a una persona, hay que tener ya que parar el ojo. Hay que parar el ojo porque esto está yéndose a una insuficiencia renal y tengo que tratarlo, como dice, con un riñón artificial, si no el paciente va a morir. Porque sus riñones ya son prácticamente en este momento son inútiles, podría decirse, ¿no? No sirven en sus riñones, ya producto de todo lo que ha pasado, ya, si llegamos a este punto. Por eso, el primer signo de una transfusión sanguínea que está mal emparejada erróneamente con tu tipo sanguíneo va a ser la fiebre. Primer signo y síntoma característico de la fiebre. Si yo le estoy transfundiendo sangre y si vemos que la temperatura se eleva solo 1 grado centígrado por de lo normal, tenemos que cancelar la transfusión sanguínea. Eso está en los libros justamente de anestesiología y de hematología. Si te está dando una transfusión sanguínea y hay una elevación de 1 grado centígrado del nivel basal, cancelar la transfusión sanguínea porque no queremos llevarlo a esto, ¿no? No queremos llevar a esto que justamente he explicado ya recientemente, que es la insuficiencia renal, ¿no? Esa sería la cascada normal si nosotros no hacemos los pasos debidos y no tenemos el, la correcta visualización de justamente de todo el espectro, ¿no? Que podría ocurrir en una transfusión sanguínea. Tenemos que ser muy cautos y específicos, ¿no? Con cada tipo de procedimiento que realicemos. Entonces esto es más que todo con el sistema AVO, ¿no? Ahora vamos al sistema RH, ¿no? El sistema RH es un poquito más sencillo, entre comillas, y más rápido de hablar, porque aquí lo que tenemos, más que todo, en este cuadro,
el sistema RH va a estar expresado en un solo cromosoma y en ese, bueno, no un solo cromosoma, sino un solo gen, el RHD que va a expresar el antígeno D y el RHCE que va a expresar el EE, el E mayúscula o E minúscula, el C mayúscula o el C minúscula. Entonces, más que todo, esto va a ser, ¿no? El antígeno D o el antígeno E, E o C, C, mayúscula y minúscula. El D también tiene mayúscula y minúscula. N y C ya sabemos, ¿no? Que es la conformación, ese sería un tipo 3, ¿no? C y N terminales adentro. Entonces, el antígeno C y E se heredan en bloque. Si se heredan en bloque, esto en bloque, van a tener 8 haplotipos, ¿no? D, C, E, más que todo diferencia mayúscula y minúscula, ¿no? Si yo tengo el D mayúscula, el RHD, eso quiere decir que yo voy a expresar antígeno, yo no voy a expresar claro, yo voy a expresar antígenos D. Y si yo expreso antígeno D, más que todo voy a hacer RH positivo. Esto es más que todo la expresión de los antígenos, ¿ah? La expresión de los antígenos. Si yo tengo D mayúscula, sea cual sea la combinación, C y E, no me fijo tanto en C y E, sino me fijo en el D mayúscula. Si tengo el D mayúscula, voy a expresar el antígeno. Esta es la combinación de Fisher Race que hizo justamente la combinación de haplotipos. Fisher, un estadista y un genetista, y Race, un médico, inmunohematólogo, hicieron esta clasificación, ¿no? Y se vio, si vemos la frecuencia genética, el DSE es el 40%, el 16, 2, 0.08. Entonces vemos que el antígeno D es muy, 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 muy prevalente a nivel mundial. Por otro lado tenemos donde está la D minúscula. Sea cual sea la diferencia, si el D está minúscula, sí, sí, eso quiere decir que yo no tengo antígeno D. Si no tengo antígeno D, soy RH negativo. Entonces aquí D mayúscula, RH positivo, D minúscula, RH negativo. Wiener, acá Wiener, igual que la Universidad Norbert Wiener, justamente viene de la persona, ¿no?, que investigó ello, que el sistema RH. También tiene su clasificación, ¿no? Lo clasifica en R y R minúscula. R quiere decir que está el antígeno D y R minúscula no está el D. Ya no ve los antígenos C y E, sino él ve más que todo si está o no está. Bueno, este 1, 2 hace referencia justamente a los antígenos, pero no hay mucha relevancia en ello. Pero si vemos a la frecuencia genética, vemos más que todo que el D mayúsculo es el de mayor frecuencia. Porque es cierto, vamos a encontrar que a nivel mundial el 85% de personas va a ser RH positivo y un 15% va a ser RH negativo. O sea, no es que no exista RH negativo, pero es más infrecuente, ¿no? Son pocas personas que tienen RH negativo. Entonces, las aglutininas o anticuerpos ya no aparecen de manera espontánea, como en el caso del sistema ABO. Entonces, primero hay que exponer a la persona al antígeno RH. Es cierto, no expliqué esta parte del sistema ABO, los anticuerpos aparecen de manera natural. Anticuerpos del sistema ABO aparecen de manera natural. Y, y no se sabe exactamente el por qué aparecen los anticuerpos contra el sistema ABO de manera natural. Pero aparecen, ¿no?, a los 2 a 8 meses, ¿no? Eh, Como se dice. Pero en este caso, eh, el sistema ABO aparece de manera natural a los 2 a 8 meses y se cree algunas hipótesis que esto va a estar dado justamente por bacterias a nivel gastrointestinal, estas bacterias que podrían producir esta reacción y producir que nosotros mismos produzcamos anticuerpos contra ciertos antígenos. Esta es una hipótesis, todavía no se sabe, todavía hay que ver más investigaciones al tanto, pero esto es lo que se dice sobre los anticuerpos contra los antígenos, cómo es que se produce. Pero en el caso del RH no, yo no voy a tener, si yo soy RH negativo, es muy probable que yo no tenga nunca los anticuerpos, no van a aparecer, no como el sistema ABO, que sí aparecen cuando yo no los tengo, no, en el antígeno RH hay que exponer al antígeno RH para que nosotros produzcamos este anticuerpo contra este antígeno. No va a aparecer de manera natural, imposible que aparezca de manera natural. Entonces, es más que todo por eso es que vemos que podemos darle la primera transfusión sanguínea si nunca ha recibido una transfusión sanguínea de manera segura en un paciente que sea RH negativo, le puedo dar RH positivo, que no va a haber una reacción hemolítica, no va a haber una hemólisis producto de ello, porque no tengo anticuerpos que van a dirigirse contra ellos, más que todo. Entonces aquí tenemos
Aparte de ello, tenemos un genotipo secretor. ¿Qué quiere decir con genotipo secretor? En el genotipo secretor justamente nos da evidencia de que vamos a poder encontrar estos antígenos a nivel de las ciertas secreciones en nuestro cuerpo. Entonces, así como las anteriores veces en el sistema ABO, ¿no? Que tenía sus tipos de genotipos, aquí tenemos el C, el SE, el C, S mayúscula o el S minúscula. Si tenemos un solo alelo con el S mayúscula, ya se expresa el genotipo secretor. ¿Qué quiere decir? Entonces se encuentra los antígenos en la saliva, en el líquido seminal, en las lágrimas, en el sudor, en la orina, en jugos digestivos, en bilis, leche materna, en líquido pleural, en líquido pericárdico, peritoneal también, líquido amniótico y en los líquidos de hidrocelis y quistes de ovario. Por el contrario, no se encuentran antígenos en el líquido cefalorraquídeo. Entonces esto es muy importante. Si soy genotipo secretor, y esto es lo más predominante, el genotipo secretor se encuentra aproximadamente en un 80-90% de las personas. Eso quiere decir que yo voy a encontrar los antígenos en todas estas secreciones. ¿Y por qué es importante? Porque esto se usa en medicina forense o cuando yo quiero investigar sobre algún tipo de, por ejemplo, investigación justamente que hagan sobre violaciones y cosas así. Yo puedo encontrar en líquido seminal justamente los antígenos de la sangre, ¿no? Entonces puede ser más que todo para investigación, para medicina forense, ¿no? Esto es muy importante para esos tipos de ramas, ¿no? De la medicina, ¿no? Es donde justamente evidencian esto, ¿no? A este nivel. Pero si yo estoy diciendo tipo secretor SE minúsculo, minúscula, ¿qué quiere decir? Quiere decir que yo no voy a expresar el genotipo secretor. Y si yo no expreso, no se van a producir los antígenos solubles. Entonces yo no voy a tener estos antígenos a nivel de estas secreciones. Y esto más que todo es un 10% de la población, es muy, muy infrecuente, pero más que todo para esclarecer, ¿no? Entonces aquí tenemos los fenotipos y genotipos en una tabla. El fenotipo eritroide, ¿no? Secretor H positivo, epitelio secretor H positivo, entonces yo voy a tener un genotipo secretor, va a ser el genotipo posible HH, SE y SE, como vimos, ¿no? S minúscula, acá más que todo. No secretor, va a ser todo lo mismo, HH, pero no va a tener el S, va a ser minúscula. El para Bombay. Bueno, el para Bombay con el Bombay, la única diferencia del para Bombay con el Bombay, que el para Bombay va a ser secretor y el Bombay es no secretor. Entonces el para Bombay, en el para Bombay, que yo no expreso el antígeno H, el H es negativo, mira. El eritrocito yo va a tener H negativo, igual que Bombay, H negativo. Pero la única diferencia es que el epitelio secretor sí va a ser positivo para Bombay. Entonces yo, una persona con fenotipo Bombay que sea para Bombay, le voy a encontrar antígenos a nivel de las secreciones. Y esto es muy, muy, muy raro, ¿no? Encontrar esto. Yo voy a encontrar en nivel de las secreciones, pero no voy a encontrar los antígenos en la sangre. Es un poco curioso, ¿no? El para Bombay. Bueno, y el Bombay clásico que no expresa nada, ¿no? Entonces aquí tenemos la compatibilidad sanguínea final, ¿no? Vemos que el A positivo ya con el grupo RH. RH viene del nombre Rhesus, ¿ah? Me olvidé decir que RH viene del nombre Rhesus, justamente del mono Rhesus, ¿no? Del macaco Rhesus. Ahí salió el antígeno RH. Entonces tenemos grupo sanguíneo A positivo, el cual puede donar a su propio positivo, no le puede dar a negativo, sino va a haber una reacción, ¿no? Porque el negativo no tiene el antígeno positivo, entonces va a haber reacción. El negativo no puede recibir del positivo, entonces el A positivo va a recibir del positivo, puede donar al positivo, el AB positivo. Y el A positivo puede recibir de todos. Del negativo da igual porque no tiene nada, entonces más que todo eso. El negativo, como no tiene antígeno, el RH, puede donarle tanto el A positivo negativo, AB positivo negativo, pero no puede recibir solo de los negativos. Es lo triste, los negativos le pueden donar, así como el AB al ABO, lo mismo puede donar, como sabemos el A le puede donar al mismo A y al AB, pero el negativo es el que le puede donar a cualquiera, más el positivo solo le puede donar como el ABO, el A y el AB, pero positivo. Y lo triste del negativo es que puede donarle a todos, pero no puede recibir. Solo puede recibir de su misma clase, de los negativos. Si vemos el B negativo, también puede recibir solo el O negativo y el B negativo. El AB positivo, este es el receptor universal, puede recibir de todos. Pero el negativo, tristemente, solo recibe de los negativos, no de los positivos. El O negativo también O negativo.
pero este sí puede, el O negativo es el verdadero donador universal, y el AB positivo es el verdadero receptor universal, ya con los positivos y los negativos. Recordar eso. El positivo puede donar a sus propios positivos. El negativo le puede donar a todos sus negativos. A todos. En verdad el negativo le puede donar a todos. Pero no puede recibir. Solo puede recibir de sus propios negativos, de sus propias causas. O sea, el positivo es positivo. Podemos decir que el positivo bueno, el A positivo es positivo porque recibe a todos, mira. Pero el negativo es un negativista que solo recibe a lo de su propio. Positivo, B positivo recibe de todos. Pero el negativo es un negativista, solo recibe de sus propios negativos, ¿no? Y con respecto a la donación, el positivo solo le da sus positivos nomás. Y el negativo sí es buen pata. Es al revés, ¿no? Cuando quieres donar, el negativo es el que le da a todos. Y cuando recibir, el negativo es bien negativo, ¿no? Entonces, más que todo, ver muy bien esta tabla, ¿no? Y por último tenemos la enfermedad justo dada por el RH, ¿no? La eritoblastosis fetal. ¿Qué quiere decirnos la eritoblastosis fetal? La eritoblastosis fetal justamente es producto de esta incompatibilidad, ¿no? Por ejemplo, la madre es RH negativa, como vemos acá. Y el feto es RH positivo. ¿Por qué? Porque el padre probablemente es un RH positivo. Entonces, en el primer embarazo, la madre, que nunca ha tenido un estímulo, como sabemos nosotros no tenemos anticuerpos contra el RH positivo, si somos RH negativos, porque no se produce naturalmente esto. Si mi bebé, el bebé que yo tengo adentro, la madre, ¿no? La madre que tiene el bebé adentro, es RH positivo, va a pasar, ¿no? La sangre, y esta sangre va a hacer que la madre produzca anticuerpos, anticuerpos contra el RH positivo. Pero no sucede nada porque los anticuerpos se van a generar de manera lenta y mientras estos se empiecen a generar, ya va a dar a luz, el bebé va a dar a luz. ¿Qué es lo que sucede, no? Entre el embarazo, después que ya dio luz, se están produciendo más anticuerpos, más, porque en esta etapa casi no hay anticuerpos. En esta etapa ya, después de que pasó el embarazo, ya de que dio a luz a su bebé, la mamá ya está sensibilizada, ya está justamente ya recibió ese estímulo y va a producir estos anticuerpos contra el RH. Entonces, si viene otro bebé del mismo padre, ¿no? Que es RH positivo, el bebé va a ser RH positivo, pero la madre ya tiene anticuerpos, mira, ya tiene sus anticuerpos. Entonces, cuando haya este intercambio de sangre que vemos justamente en la placenta, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que va a haber anticuerpos que van a atacar al bebito. Va a haber anticuerpos que van a atacar al bebito y esto va aumentando conforme pase los embarazos, ¿no? Va a ser mucho más intenso. En un tercer embarazo va a ser más intenso aún. Entonces aquí tenemos anticuerpos de la madre que van a atravesar la membrana de la placenta y van a ingresar a la sangre del feto. ¿Y qué va a producir? La clásica aglutinación, ¿no? El anticuerpo se va a unir a los eritrocitos y van a aglutinar, se van a conformar grupos, probablemente taponear ciertas circulaciones pequeñas y va a producir la clásica hemólisis, ¿no? Por el complejo de ataque a membrana, la lisis osmótica y todo lo que sabemos. Esta hemólisis nos va a llevar a la anemia, una anemia grave en una persona, un bebito, en un feto. Aparte de esta hemólisis va a haber aumento de bilirrubina por justamente los desechos de hemoglobina, ¿no? Por el producto de los fagocitos. Y este aumento de bilirrubina va a estar dado por una ictericia. En este caso se ve una ictericia marcada, porque es un bebito, ¿no? Estamos hablando de un bebito, no estamos hablando de un adulto. Y si regresamos aquí a la anemia, va a haber un aumento del hígado del vaso, porque sabemos, ¿no? Que el hígado justamente es donde se produce los glóbulos rojos en los fetos y el vaso, ¿no? Entonces va a haber un aumento marcado del hígado y el vaso, va a haber hepatomegalia y esplenomegalia, hepatoesplenomegalia va a haber. Y lo que va a hacer es que va a querer aumentar, justamente por esta carencia de glóbulos rojos, va a aumentar el hígado y el vaso y se van a formar ciertas formas blásticas nucleadas. ¿Por qué? Porque justamente al haber tanta necesidad de incrementar los glóbulos rojos, se van a liberar al torrente sanguíneo formas blásticas, formas inmaduras, multinucleadas. Entonces, por eso esto es lo que le da el nombre de eritoblastosis fetal, porque en la sangre van a tener formas blásticas nucleadas, formas inmaduras, producto de este aumento necesario, imperactivo, que justamente se requiere en el organismo. Pero eso no es la parte más drástica de la enfermedad, sino que es el aumento de bilirrubina y la ictericia va a pasar la barrera hematocefálica. ¿Qué sucede si pasa la barrera hematocefálica? Va a producirse el fenómeno de Kernicterus.
¿Y qué es el caníctero? Justamente la parte más grave y con muchas complicaciones en el bebé. ¿Por qué? Porque el caníctero lo que va a provocar es un deterioro mental permanente producto de este incremento de bilirrubina o una lesión en el área motora del encéfalo. Entonces vemos que va a haber alteraciones a nivel neurológicos permanentes, irreparables, que no queremos llegar a ello, ¿no? Porque no queremos que justamente es un ser humano que va a tener discapacidades producto de esta mala gestión, ¿no? De esta mala gestión que nosotros mismos damos las transfusiones sanguíneas. Entonces es muy importante darnos cuenta de ello, ¿no? Bueno, el tratamiento de los recién nacidos con erythroblastosis es reemplazar la sangre recién nacido con sangre de H negativa. La sangre de H negativa se infunde durante un periodo de unos 1.5 horas o más mientras se elimina la sangre H positiva del recién nacido. Este procedimiento se puede repetir varias veces durante la primera semana de vida, sobre todo para bajar las concentraciones de bilirrubina y por tanto evitar el níctero. Esto es lo que es importante aquí. En el momento que las células RH negativas transfundidas son reemplazadas por las propias células RH positivas del niño, un proceso que requiere 6 semanas o más, las aglutininas, o sea, anticuerpos, anti-RH procedentes de la madre se habrán destruido. Y la prevención de la eritrocitosis fetal es muy importante esto. Se le da una inmunoglobulina RH, un anticuerpo anti-D que se administra a las mujeres embarazadas desde las 28 a 30 semanas de gestación. Este anticuerpo anti-D se administra además a las mujeres H negativas que tienen RH positivos para evitar la sensibilización de la madre al antígeno D. Esta etapa va a reducir ampliamente el riesgo de producir grandes cantidades de anticuerpos D durante el segundo embarazo. Entonces es muy importante administrar ese anticuerpo anti-D para que la mamá no produzca esos anticuerpos y el segundo embarazo sea correcto, ¿no? Entonces, muy importante hacer por eso la caracterización del tipo sanguíneo en las embarazadas, ¿no? Y ver si es un RH negativo, más que todo en los negativos. El positivo me da igual, no va a pasar nada. El RH negativo va a ser justamente la complicación. Y bueno, eso es más que todo, ya todo sobre la clase y muchas gracias por haber visto.